Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les saluda mi hermano Raúl con la paz de Jesús. En esta oportunidad vamos a ver cuándo Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Y comienza así el texto que hemos elegido hoy es Mateo capítulo 4. Y comienza así diciendo: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Si bien es por un shin, pero aquí dicen en la versión Reina Valera, dice por el diablo. Y vamos a ver un texto por qué y para qué fue llevado al desierto. Allí en Hebreos capítulo 2, versículo 14 dice hasta el 18 dice lo siguiente: Así que, por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Qué le parece? Él tiene simpatía con el hombre y con la mujer, sea de la religión que sea. Él tiene simpatía contigo, eres católico, eres cristiano, eres judío, eres musulmán, eres hinduista, sea cual sea. Aquí estamos en esta red social y aquí nos escuchan hasta los ateos. Por ti también, para ti también es la palabra de Dios, para el ateo, para aquel que niega y no quiere creer en Jesucristo. Bueno, para ti también es la palabra de Dios. Y continuamos allí en Mateo capítulo 4 y vamos a ver cómo se relaciona el antiguo pacto con el nuevo pacto con el antiguo pacto, y nos vamos a dar cuenta que se relacionan y tienen vinculación entre sí. Y ahora vamos a ver, en el versículo 2 dice, Mateo 4:2 dice: Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió y dijo, fíjense en cómo responde Jesús utilizando nada más y nada menos que el antiguo pacto, que muchos dicen, no, el antiguo pacto no sirve para nada. Fíjense en cómo vence al tentador Jesús aquí utilizando el antiguo pacto. Dice: Y respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La gran pregunta es, ¿dónde dice eso en el antiguo pacto? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso lo dice allí en Deuteronomio, capítulo 8, versículo 13. ¿Qué dice allí en Deuteronomio 8, versículo 3 dice: Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. De ahí saca, y muchas veces decimos, en el nombre de Jesús, te ordeno que salgas, que sueltes ahora. Y aquí vemos que Jesús nos enseña otra cosa. Aquí vemos que Jesús vence al tentador utilizando nada más y nada menos que las Escrituras, que es la espada del Espíritu, enseñó Pablo, ¿no? Creo que tomar toda la armadura de Dios, sobre todo el yelmo de la salvación, el apresto del Evangelio de la paz, la coraza de justicia, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, ¿se acuerdan? Bueno, entonces continuamos leyendo allí el versículo siguiente, versículo 5, dice: Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo cual es la santa ciudad, Jerusalén, y lo puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que tu pie no tropiece en piedra. Y fíjense en versículo 7 cómo le contesta Jesús. Jesús le dijo: escrito está,
también no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué le parece? Por segunda vez lo vence. ¿Y dónde dice eso? ¿Dónde dice eso en el antiguo pacto que llaman muchos? Eso dice allí en Deuteronomio capítulo 6 versículo 16. ¿Qué dice Deuteronomio 6, 16? Dice, no tentarás al Señor vuestro Dios como lo tentaste en Masac. No tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué le parece? Y dice, y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y la pregunta es, ¿dónde dice eso que dijo Jesús? Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Eso lo dice allí en Deuteronomio capítulo 6 versículo 13. Y vamos allí, vamos a leerlo, y dice, al Señor tu Dios temerás y a Él solo servirás y en su nombre jurarás. ¿Qué le parece? Muchos que dicen que el antiguo pacto y el nuevo pacto, el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, resulta que aquí el maestro de Galilea nos demostró que podemos vencer al tentador por medio del antiguo pacto, como diciendo, bueno, ya está, ya terminó, ya fue, ¿me entiende? Y fíjense en versículo 11, fíjense en la conclusión de esta lucha espiritual, de esta batalla espiritual, de esta guerra espiritual, como dicen muchos. Aquí vamos a prepararnos para la guerra, Dios está llamando a la guerra. Hay una canción que dice, bueno, versículo 11, y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Qué le parece? Muchos que dicen, suelta ahora, ahora, ahora. No me estoy riendo de nadie, hermano, no me estoy riendo de nadie, tan solo le estoy haciendo ver a la gente de que las Escrituras hablan. Las Escrituras demuestran que Jesús utilizó otros métodos para liberar, para para que el diablo se alejara de él. Y muchas veces nosotros venimos a las redes acá, venimos a las redes y acá y comenzamos a orar y comenzamos ahí a atar, a sujetar y a tomar, porque aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Claro, eso dice Lucas 10:19, sí, eso lo dice, pero también plantea Jesús aquí otra situación, otra cosa. Por eso, estimados amigos, por eso les animo que ustedes lean el Pentateuco o la Torá. Los hermanos judíos y los musulmanes entienden lo que les estoy diciendo. Los cristianos le llaman el Pentateuco. Bueno, utilizan el Pentateuco para liberar y echar fuera demonios, como dicen, hacer liberación y campañas de liberación y tantos esfuerzos, estimados, pero es importante prestar atención. ¿Qué hizo Jesús? ¿Cómo venció Jesús? ¿Cómo venció Jesucristo? ¿Cómo lo hizo Jesús? ¿Entienden? Ese es el gran tema. Eso es lo que quería compartir con ustedes aquí en estos breves minutos, compartir, exponer de una manera sencilla, de una manera práctica y hacer ver por medio de la palabra de Dios que sí, podemos ser libres en el nombre de Jesús. Pero también el nombre de Jesús implica un camino. Jesús dijo, yo soy el camino. Entonces quiere decirse que hay un camino de lectura, hay un camino de conocimiento de la palabra, hay un camino de profundidad de la palabra de Dios. Se lo dejo, mis estimados amigos, se lo dejo para que ustedes lo oren, ayunen, clamen, estudien y escudriñen. La paz de Jesús sean con cada uno de ustedes. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.